En esta oportunidad estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, primeramente por la gran oportunidad que nuestro Dios nos da de poder estar una vez más listos, preparados para escuchar la palabra del Señor. Me gustaría hoy, este día, mis hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales, me gustaría hablar un tema acerca, yo sé que para hablar de escatología necesitamos, ¿qué les digo? 3-4 meses para aprender lo que es la escatología. No es algo que se aprende de la noche a la mañana, es una enseñanza, un estudio que uno tiene que tener acerca de todo lo que es el pasado, el presente y qué es lo que nos depara el futuro. Hay personas que me han escrito y me han dicho que ¿por qué hablo solamente un tema? Pero si usted nos ve siempre por las redes sociales, va a encontrar más de 1000 videos en nuestra página de YouTube que hablan una variedad. Tenemos toda una variedad de enseñanzas, toda una variedad de mensajes de la palabra del Señor. Dentro de ellas está el inicio de la creación, están los libros poéticos, los libros históricos, tenemos los libros del Pentateuco, tenemos también los libros de los profetas mayores, los profetas menores, tenemos los 4 evangelios, las 13 cartas del apóstol Pablo, tenemos parte del libro de Apocalipsis, incluyendo al profeta Daniel. Entonces tenemos toda una variedad, así que lo invitamos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter y especialmente nuestro canal de YouTube, la cual es un honor, un enorme privilegio poder bendecir a miles y miles, si no millones de personas alrededor del mundo. Pero en esta oportunidad quiero hablar un poquito de el libro de Mateo, principalmente Mateo capítulo 23, 24 y 25. Son capítulos que usted no se puede perder. Tiene que estudiarlos. Pero el libro de lo que voy a leer ahora es San Mateo capítulo 24, el versículo 1. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando también allí con los discípulos. Haga cuenta usted que Jesús estaba rodeado de sus seguidores, rodeado de sus discípulos, a los cuales ellos le preguntaban con toda confianza a Él. Si lo traemos al tiempo actual, ¿sería una videollamada o sería una llamada directa para hablar con el Señor? Pero Jesús estaba con sus discípulos y escuche bien lo que dice la palabra. Cuando Jesús salió del templo, están hablando del segundo templo. El primer templo fue el templo de Salomón. El segundo templo fue el templo de Herodes, el rey Herodes, que lo reconstruyó, lo levantó. Hasta luego vemos nosotros la historia en el año 70, ese segundo templo fue destruido. Desde entonces han pasado casi los 2000 años y no se ha vuelto a reconstruir el tercer templo. Motivo y razón, porque allí está la mezquita del profeta Mahoma, la cual el mundo musulmán veneran, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Pero dice aquí la palabra, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea que en otras palabras ellos le dicen, mira la grandeza de este templo, mira las grandes piedras, mira esta gran construcción, mira qué hermosura. Quiero decirte que para empezar, quiero decirte que ese templo estaba bañado en oro. Tenía 3 capas. Tenía la capa de piedras que estaba por el lado exterior. Estaba otra capa que era la capa de madera de cedro. Y estaba el oro que cubierto, que cubría todo lo que es la fachada, lo que es el altar. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y estaban los atrios.
años. Entonces, en ese momento, cuando ellos le dicen al Señor, mira este edificio, mira este templo, mira la gran construcción. Estamos hablando, mis hermanos y amigos, de hace casi 2000 años. Recuerda que la historia, nuestra nueva historia, la nueva era o nuevo tiempo, o en nuestro calendario gregoriano, estamos hablando del año 0, cuando Jesús nació. Se supone que se cree que antes de hacer el calendario gregoriano, nuestro calendario gregoriano pierde 4 años. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero hablando del año 0, para este nuevo tiempo en el que estamos viviendo, han pasado casi los 2000 años. Y mira lo que dice el verso 2. Respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, Jesús estaba viendo el futuro. Él estaba viendo que él iba a morir en el año 33 y medio del tiempo de Jesús. Él iba a morir, iba a resucitar de entre los muertos, iba a ser llevado al cielo. La iglesia primitiva iba a empezar en su apogeo. Luego está en el año 70, por medio del emperador Nerón y Graciano y un montón de emperadores que pasaron, destruyeron hasta que llegara en el año 313, que el emperador Constantino fue que quiso unificar la iglesia y formó lo que se llama en el Tratado de Nicea, forma lo que es la iglesia católica, apostólica y romana. Y pasa la historia. Nosotros sabemos todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Acerca de los caballeros templarios, acerca de los jesuitas, acerca de los masones, acerca de los Illuminatis, acerca de la persecución que ha habido, y creo que va a haber una última persecución contra la iglesia, contra los pastores, contra los evangelistas, contra los siervos del Señor, porque cada día el imperio romano, que ahora ya no es imperio político, sino que ahora es un imperio religioso, va a ir perdiendo su fuerza. Vamos a decirlo así, hablando en términos sencillos, pero hay unos términos más fuertes que yo pudiera decirlo, pero no voy a esclarecerlo para que no vayan a decir que es culpa o el pastor Marroquín provocó que se haga una revolución, ¿verdad? O un movimiento de pentecostal, ¿verdad? Nuevamente. No, lo digo en palabras sencillas, lo que ha sucedido a través de toda la historia, pero también lo que está sucediendo actualmente y lo que va a pasar, porque la Biblia habla de la gran tribulación. Viene de una persecución total para aquellos que se queden, ¿verdad? Aquellos que no lleguen a ser levantados en el rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia. Por eso es que nosotros los pastores siempre recalcamos acerca de la santidad, acerca de la consagración, acerca de la fidelidad, acerca de ser fieles a Dios, ¿verdad? Recalcamos bastante eso porque eso es necesario, son parte de los fundamentos de cada hijo de Dios. Y quiero decirte que hijo de Dios es aquel que es nacido de nuevo, aquel que le ha entregado su vida al Señor. Escucha bien lo que dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que a mí me gusta, que cuando un discípulo quiere aprender, se acerca al maestro y le pregunta. Y Jesús, mis hermanos, no era una persona arrogante, era una persona que él quería enseñarles, era una persona que él quería demostrarle a sus discípulos lo que era el porvenir. Pero también los discípulos eran preguntones. Muchas personas hoy en día no aprenden porque no preguntan, o tienen miedo, o son tímidos y no quieren aprender lo que es la palabra del Señor. Pero hay un dicho muy popular que dice que el que pregunta aprende. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estoy en el verso 6 de capítulo 24. Mira lo que Jesús les dice a ellos: todo esto es necesario que acontezca. ¿Qué va a acontecer? Guerras, hambres, pestes, terremotos, maremotos, huracanes, hijo contra el padre, padre contra el hijo, el aumento de la droga, el aumento de la población. El mundo se está sobrepoblando, y de una u otra manera la iglesia está sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de esa presión. Pero Jesús les dijo a ellos: es necesario que todo esto acontezca, pero aún esto no sería el fin. Así que si tú miras violaciones, asesinatos, ladronismo, guerras, hambres, pestes, nación contra nación, reino contra reino, Jesús lo dijo: es necesario que todo esto acontezca. Pero fíjense bien que esto no es el fin. Aquí dice el verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes. Es lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Hoy en día, con esto de la peste en China, que lamentablemente, mis hermanos, por andar ingiriendo comida o alimentos o animales prohibidos, que mucha gente por ignorancia anda consumiendo, mis hermanos, está propagando las enfermedades como el SIDA, como es el cáncer, como es esta enfermedad que está sucediendo hoy en el mundo. A nosotros como creyentes, como pastores, como cristianos, no nos tiene que asustar, no nos tenemos que admirar, porque dijo Jesús que todo esto es necesario que acontezca. Habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escuche bien lo que está diciendo la palabra del Señor. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto es necesario que acontezca. Serán ustedes aborrecidos por causa de mi nombre. Pregunto: ¿quiénes son los que van a ser aborrecidos? Si no solamente aquellos que vivimos como una trompeta, alzando la voz y predicando el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Nosotros no nos limitamos a predicar una sola área, una sola cosa. Nosotros predicamos la palabra del Señor, y eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Entonces, mis hermanos y amigos, lo que el Señor está diciendo es que habrán hambres, habrán pestes, terremotos, hambres, terremotos, maremotos, hijo contra el padre, padre contra el hijo. Habrán guerras, rumores de guerras. Y ahora pues sabemos que el templo ha sido destruido, pero va a ser reconstruido dentro de no mucho tiempo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí en la Biblia, la palabra del Señor, es el verso 8. Mira lo que dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esos falsos profetas, ¿quién es un falso profeta? Esa es la pregunta que anda revoloteando en las redes sociales. Realmente, ¿quién es un falso profeta? Es aquel al quien no se le cumplen las profecías. Si yo doy una profecía que no se cumple, yo me convierto en un falso profeta. Pero si escucho a alguien, por muy famoso que sea o por muy inferior que sea, escucho que da una profecía y esa profecía no se cumple, esa es una falsa profecía y un falso profeta. Realmente, escuche lo que dice: muchos tropezarán.
¿Por qué van a tropezar? Es porque vamos a encontrar a muchas gentes en los últimos tiempos siguiendo enseñanzas y doctrinas de hombres. Tú no puedes dejar de seguir a Jesús. No importa la iglesia que tú vayas, lo importante es que sirvas al Señor y que sigas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Que mucha gente pone la mirada en el hombre, pone la mirada en la iglesia, pone la mirada en la gente de la iglesia. Y cuando la gente de la iglesia falla, entonces yo ya no voy a la iglesia. Eso es falta de amor, es falta de convicción, es falta de carácter, es falta de entrega. Tú no puedes dejar de servir al Señor porque una hermanita, porque un hermanito falló. Tú tienes que seguir al frente, tienes que ver a Cristo, tienes que seguir hacia adelante, creyendo en que el Señor te llamó. Escucha bien lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. El verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que no es cuestión de empezar algo, sino es cuestión de terminarlo, al terminar la carrera, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que hasta que este evangelio no sea predicado en China, en Japón, no sea predicado en Norte Corea, en Irán, en Afganistán, en Kabul, en Medio Oriente, aún en las islas, y no se traduzca la palabra en los idiomas que se tiene que traducir la palabra, el fin no va a venir. Mucha gente está alarmada. Que viene el fin, que viene el fin. Hay lunas rojas, hay lunas blancas, hay lunas amarillas, hay lunas de todos colores, hay cambios de sol, hay eclipses solares. Esos son señales que Cristo viene. Pero Jesús lo está diciendo aquí claro, no es el fin. O sea que la vida del creyente que realmente está esperando la segunda venida del Señor es un creyente que está trabajando en una iglesia, es un creyente que está ocupado en la viña del Señor, es un creyente que está siempre en la expectativa de todo lo que está pasando en lo exterior, pero también en prepararse él mismo para servir al Señor y esperarlo con ansias. No es un cristiano dormido. Mira lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Escucha bien, porque este versículo no se ha cumplido. Para que haya una abominación desoladora en un lugar santo, tiene que ser en el tercer templo. El tercer templo que se va a construir en Jerusalén. Están preparando, están los preparativos, están reuniendo piedras, están reuniendo oro, están reuniendo todo lo necesario, ¿verdad?, para la construcción de ese templo. Pero hasta que en ese lugar no esté construido, no va a existir abominación desoladora. Muchas personas lamentablemente malinterpretan las escrituras. Yo he visto tanta ignorancia en Latinoamérica, he visto tanta manipulación de la palabra del Señor, que usan una profecía, usan un pasado de la palabra por influirle miedo a la gente. ¿Para qué le voy a servir al Señor yo como pastor con miedo? No, al Señor yo lo amo, al Señor yo lo espero, al Señor estoy esperándole, pero también estoy a la expectativa de lo que está pasando en el mundo exterior. Entonces esa es la predicación genuina de la palabra del Señor. No es esperar al Señor ahí con miedo, con temor, ahí que hago, que no sé qué, que vestido largo, que pantalón, que camisa, que aretes, que eso es mentira, mis hermanos. Esperar al Señor es esperarlo uno mismo, esperarlo y ser testigo de la venida del Señor. Mira lo que dice el verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está hablando en términos, hablándole a los discípulos, y les está enseñando y les dice, miren, cuando esto esté sucediendo va a haber una persecución, y esa persecución, si tú estás en el campo, no regreses a tu casa porque te van a matar. Mira cuántos muertos hubieron en ese tiempo, en el año 70 después de Cristo. Hubieron miles y miles y miles y miles de muertos, nomás porque
decir que soy cristiano, porque eso es decir, soy hijo de Dios, sigo a Jesús. Entonces, mi hermano y mi amigo, hoy en este tiempo hay que tener mucho cuidado a qué iglesia va uno. Hay que tener mucho cuidado al predicador que uno escucha. Hay muchos predicadores que solo lo que hacen es tirarle indirectas a otros para alcanzar fama. Eso no es así, mis hermanos. Si tú eres un cantante, un siervo del Señor, eres un predicador, lo haces para el Señor. Mira lo que dice, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Los discípulos estaban bien, mis hermanos, interesados en los últimos tiempos. Y quiero leerte por último, para terminar, el verso 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar algo de su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bien sencillo, la oración es importante. Mantenerte conectado con Dios, mantenerte conectado con el de arriba. ¿Para qué? Para que cuando ese día venga, las mujeres que están en cinta no deberían de no tener hijos, porque la verdad que va a ser terrible. Pero ahí Jesús les está diciendo a ellos, el que esté en un lugar no se mueva, manténgase, porque vienen tiempos peligrosos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios proteja tu vida, que Dios te bendiga en todo Latinoamérica. Como dije al principio, para dar un estudio de escatología, hermenéutica y una palabra completa, nos dilataría 3-4 meses para hablar solamente de términos proféticos, términos de las profecías de los últimos tiempos, hablar todo del pasado, del presente y del futuro. Pero voy a orar por ti para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde donde quiera que te encuentres. Quiero decirte, estamos orando por Puerto Rico, estamos orando por República Dominicana, estamos orando por Estados Unidos, estamos orando por México, por Centroamérica, por Suramérica, y creo que nuestras oraciones están subiendo al trono de Dios. ¿Por qué? Porque los presidentes de Centroamérica ya se están poniendo de acuerdo, ¿verdad? Unos por un lado, otros por otro, se están poniendo de acuerdo para hacer un mundo mejor. Están cuidando la fauna, están cuidando toda la vegetación, ya están cuidando los ríos, los lagos, las calles, así que han quitado bastante la corrupción. Así que estamos muy contentos porque Dios está escuchando nuestras oraciones. Felicito a todos los presidentes del mundo que están abriendo su corazón a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que hasta que este evangelio no sea predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, no va a venir el fin. ¿El fin va a llegar? Claro, pero cuando todo el mundo sepa quién es Jesús, que murió en la cruz, ¿verdad? Que fue sepultado, que resucitó, que está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero no solamente, sino que Él viene pronto. Él viene, su segunda venida es inminente. Él va a aparecer tarde o temprano. Él va a aparecer y va a aparecer no como un derrotado. Él va a venir con trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Él va a descender con ángeles, con arcángeles, con querubines, con serafines. Él va a venir como un rey de reyes y señor de señores. Yo lo creo que así va a venir el Señor. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y gracias por seguirnos en las redes sociales como Pastor Hugo Marroquín. Muchas bendiciones.